Okay, we'll start a recording. Guy, Dios mío. I'm sure we'll have a few people out traveling. I think every group I've got some folks out traveling and checking in later in the day. So we've got a recording started. For those of you who are traveling and watching and don't know about the big fire in Scottsdale, yeah, the topic of conversation. It is, we think, getting under control. God bless those firemen. They are good people. They do a good job. Okay. Vamos a empezar con la lección. Y estoy aquí a las 10. Qué maravilla. Wow. I managed to get in on time. Thank you all for your patience. Gracias por su paciencia. Vamos a practicar con muchísimas cosas. We're going to practice lots of stuff. We're going back kind of to the standard present and past sort of stuff for practice, and take any questions that you have on either videos or the readings that we did this week. La cosa que ustedes necesitan, the thing that you possibly may need is this set of questions that we had. You may want to pull up, although I will make sure that is up. We'll kind of make a decision whether we're in small groups or not. I think we might have enough people to go into small groups, but el archivo aquí con las preguntas sobre el trabajo, all those things about work history, all those little questions that stemmed from our work video. Este video aquí, okay? So if you need to pull up that file, I want you to make sure that you've got enough time to do that. Okay. A ver. Primero, first, I want to see if you guys had any questions on our ballena, our little reading article. Did that make sense to you guys? And lentamente. Okay. Okay. What I wanted to see was, I wanted you to strictly keep yourselves limited to look up no more than 5 words if you can. And I know that's a tough thing. I have some folks who just really, really want to look up words, but I'll put up our ballena, el artículo sobre la ballena. Me gustó mucho el nombre, Vladimir. Vladimir con H. Wow, Vladimir with an H. Sí, porque sí, una combinación de la palabra noruega para ballena. ¿Cómo se pronuncia? H-B-A-L. How would you pronounce it in Norwegian? No sé. No puedo hablar noruego. I do not speak Norwegian, obviously. Y bueno, ¿hay alguna pregunta sobre el artículo antes de nuestra práctica con el trabajo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna frase? Any word combination or little word phrases in there that you had questions on? Y el uso de los animales para ser espías es algo curioso, ¿no? Sí. Es algo curioso. Pero se hace también con delfines. La Armada o el Ejército aquí en Estados Unidos hace muchos años sí usaba delfines, dolphins, también como espías para cosas para espiar, o a veces entrenan, ¿sí? Entrenan a los animales en las Fuerzas Armadas, en the Armed Forces. Okay. Nada más? No other questions about that?
¿Fue muy fácil o muy difícil de leer? Was it really hard or easy to read for you guys? Difícil. Difícil. Okay. Sí, difícil. Difícil. I think it became 5 words per paragraph for vocab. Okay. So I should, en el futuro, algo mucho más corto. Much shorter? Sí, sí. Okay. Okay, a ver. Bueno. Muy bien. One thing I want to bring up, which is, and when I get you, I don't have an article for this coming week, but when we do have one, I'll make sure I make it a little bit shorter and I maybe edit it a little more aggressively, let's say. But from the non-grammar point of view, from a pronunciation point of view, one of the techniques that a lot of people recommend, a lot of experts in language recommend, is for students to read out loud. When you have an article, to read out loud. And mainly the point with that is to help you with pronunciation. And next time we have an article, maybe with 1 paragraph, I would recommend that you even use your phone. Almost all of you have a way to record your voice on the phone. It's often recommended that you record yourself reading on your phone or whatever device you use to record, and then go back and listen to yourself and kind of self-assess, you know, how am I pronouncing those vowels? Am I grouping words appropriately? Things like that, but really more from a point of view of pronunciation, making sure you're getting those vowels really, really very Spanish sounding. So that's something I would suggest in the future. I used to send people to some websites to record, but it would wind up that the vast majority of people really did not like to record themselves speaking and have me listen. I don't know why, but people, maybe it's self-consciousness or whatever. You know, I was happy to give people feedback on it, but a lot of people don't feel comfortable doing that. But if you do it just with yourself and listen to yourself, it is a good thing to do to work on your pronunciation. So I'm going to show you really, really briefly how to do that in future and what to kind of think about next time you get an article in the future. Let's just take, y voy a engrandecer. Vamos a repasar. Let's just review this a little bit and take a look. Por ejemplo, if you were reading this phrase, you would probably want to do it slowly, reading aloud, and record yourself. And so listen to where I pause. I'm going to read this. Se creó que esta ballena beluga durante mucho tiempo era un espía ruso y apareció de repente en Suecia. And one thing I would want you to listen for as you record yourself or as you read aloud is, por ejemplo, a word like this, Suecia. Suecia, that UE combination that we call a diphthong, you know, and make sure that you are really pronouncing each vowel nicely and clearly. So actually 2 diphthongs, the ue of Suecia and the ya, but not Suecia, no, Suecia. That is a good kind of difficult level word because of having a couple of diphthongs where we combine 2 vowels
together and say those two vowels and try to make them as much united into one sound as is possible. But, making sure you have your pauses. Se creó, it was thought, que esta ballena beluga, those words should hang together. Durante mucho tiempo. Era un espía ruso. Those words kind of hang together in a nice phrase. Y apareció, ¿sí? De repente, those hang together, en Suecia. So that's the kind of thing that you should look for, when doing reading, that you group the words properly, that you get your vowel sounds out properly. ¿Sí? Bien. Ok. A ver. Porque teníamos subtítulos en el video de la semana pasada, because we had subtitles in this video. Me imagino que ustedes no tienen muchas preguntas del video. I imagine you don't have a whole lot of questions about the video, although if you do have one, please do let me know about it, and I would answer any questions you have about that. Vamos a enfocarnos, we're going to focus, vamos a enfocarnos en hablar con estas ideas o esas preguntas sobre el trabajo. Y vamos a enfocarnos, concentrarnos específicamente en hablar en presente y en el pasado con el pretérito y el imperfecto. ¿Ok? A ver, bien. What I think I want to do is divide our questions into threes. We had 9 questions, and I want to give you some small group time. So, vamos a pasar aquí. We're going to pass over to this right here, las experiencias del trabajo, and I will send this particular set of questions into your groups. I want you to focus just on the first 3 questions, nada más. And these are not yes/no questions. They are things that require, some thought. So you're going to have 2 or 3 people in your group, no more than that. And I do want you to talk a little bit in smaller groups about these 3. ¿Con cuántas compañías o con cuántas organizaciones trabajaste a lo largo de tu carrera? How many companies or organizations did you work with throughout your career, through the entirety of your career? Some of you may be retired, some of you may not be retired yet, some of you may be semi-retired, but basically, how many places did you work, right? Segundo, ¿cuál fue tu trabajo más fácil o básico de tu vida? ¿Sí? ¿Cuál fue tu trabajo más fácil? Which one was the easiest gig you had? The easiest gig. ¿Y en qué trabajo aprendiste por primera vez de tus grandes talentos? In what job did you really learn where you had what it took? Yeah. A ver, sí. ¿En qué trabajo aprendiste por primera vez tus grandes talentos? Where did you learn your biggest, most important skills? What job? First time, yeah. ¿Qué hiciste en ese trabajo para desarrollar, in order to develop, sí, habilidades importantes? What did you do in this job to develop important skills? Sí, habilidades son abilities, o decimos en inglés skills. Bien. Con esas 3 preguntas, with these 3 questions, me imagino que ustedes necesitan por lo menos 8 minutos, 8,
En un grupo más o menos, sí. ¿Qué creen ustedes? What do you guys think? 8 minutos son suficientes? Would that be good enough? Sí. Sí, Sí, bien, ok, vale. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7. Momentito. Changed a couple of my settings on Zoom, so I've got to find my stuff here. I'm going to make up some breakout rooms here. You'll mainly be in groups of 2, but one of you gets a group of 3. So, you know, that's just how that works out. I am going to send those 3 questions. I just want you to work on those 3 and get everybody a turn to talk, and I'll set my timer. Okay. ¿Alguna pregunta antes de empezar? Any kind of question before we start or no? No. No? Okay. A ver. You should find your join button. And while you're doing that, I'm going to send the share to breakout rooms. Oh, 8 minutos. Oh, Nora. Momentito. Hola, Nora. Hola, Nora. ¿Cómo estás? Hi, Bien. I've been on for 10 minutes. I need to see if I can put you into a room. I gotta assign you to a room. We're looking at our questions on work. Okay, So you should hopefully see a join button. I do. Got ya. Thanks. Okay, and you'll hopefully see your questions as well. The first 3. Las primeras 3 preguntas. And you missed our big fire talk at the beginning of the
Quizás un minuto más. 5, 3, ok. Un minuto más. Ok. Bien. Y aquí vienen más. Y bueno, aquí bien. Bien, estamos esperando un poquito más. We're waiting a little bit more. Ok. Y tengo mi vacuna de pneumonia. Wow, I'm finally old enough to get my pneumonia vaccine. How about that, guys? But un tiempo solamente, correct? Only, Sí, sí. la médica me dijo hoy que la vacuna de neumonía dura como 10 años. I only get uno, no más. Ah, ok. Wow. Tengo más años de Maryland. No, there's a kind you only have to have one for the rest of your life. Oh, okay. If you pick the right one. Sorry to burst Okay. your bubble. Sí, mi experiencia con la médica, sí, tengo que recitar como sí. Bueno, los meses del año. Hey, tell me the months of the year, sí. En reverso, sí, para que, uy, ok, sí. Yeah, make sure my mind is all here. Okay. Bueno, okay. Vamos a comparar un poquito. Did any of you have any troubles with expressing some idea with these first 3 questions? ¿Sí? ¿Cuántas compañías? El trabajo más fácil. El trabajo más fácil que tenía yo en la vida era mi trabajo cuando tenía 16 años de ser cocinera en un lugar, en un café muy desagradable. Un café que no me gustó para nada, ¿sí? Un trabajo solamente de verano, cuando era adolescente, y el trabajo de cocinera era muy fácil, ¿sí? ¿Hay alguna información interesante? Any interesting information in those 3 questions that you want to share? Or that you had questions on? En la pregunta, primera pregunta, ¿trabajaste? ¿Es pretérito o Sí. imperfecto? Es pretérito, sí, es pretérito. Cuando digo sí, ¿con cuántas compañías trabajaste? How many companies did you work for? And I'm putting a real end to that, yeah? Okay. So when we limit, and this is exactly the kind of question I would expect you guys to ask about these. When we limit our
discussion to talking about, something that is easily marked with a beginning and an end. We use what they call pretérito. And by the way, there are like 5 or 6 different names for that tense. I don't know why. That doesn't matter. All you need to know is it's trabajé, trabajaste, trabajó, trabajamos, trabajaron. Those things that put an end to it, right? When we want to talk about things that were ongoing in the past, or we're not limiting it to time, or we're describing things in the past, that's when we want to shift over to using imperfecto, right? Which is either the aba endings or the ia endings, right? For AR verbs and then ER, IR verbs. And while there are rules, like preterite indicates a definite beginning and end, or imperfecto is used for description or for things not limited by time. While there are those rules, the thing you should kind of keep in mind and go with the flow is that people will use whichever one of those 2 tenses makes sense to them. Okay, so if they're limiting, I have this many jobs that I worked in, and I no longer work at those, they're going to use pretérito. If they go into an explanation, they'll flip into imperfecto, and that will just be a natural thing. So be aware when you hear people speaking and they're shifting between those tenses, it's because they're going into description or used to mode versus, I did this and it's over. Okay. Oh. So while there are rules, people will be very flexible and they will use the tense to convey that flow of time as either being very cut off or very prolonged. Okay. Okay. Marilyn, okay, based on that. Let's see. No aprenda mis talentos en un trabajo. Okay, no aprendí, I did not learn. Pero aprendo como un miembro de la junta escolar. So I didn't learn it on a job, but I did learn it as a member of a school board. So is one would be imperfecto, the other would be pretérito, or would they both be imperfecto? Aprender es buena pregunta. Aprender es un verbo, puedo decir más específico en muchos casos. Okay, por lo general. Now, mind you, this is in a very general sense. Aprender, when you say I learned to do something, in most cases, that is expressed as pretérito. Por lo general. So in the most general terms, okay, voy a darles un ejemplo. Trabajé 5 años, yo trabajé 5 años como maestra de adolescentes en los años 80. Pero, cuando yo cambié la carrera y cuando yo cuando yo trabajaba con una compañía que publica textos, que publica textos para las universidades, ¿sí? Aprendí muchas cosas de
del mundo de los negocios. I learned a lot of business place skills. Aprendí muchas habilidades en el mundo de negocios. I learned a lot of skills in the business world. And that'll generally be aprendí. I learned, aprendí. So when would I use aprender to say I learned? Well, okay. Otro ejemplo. Usually we use aprender to say I learned stuff in pretérito, but I could say, if I wanted to stress that this learning was a really gradual process, then people might take that one somewhat more specific verb aprender and flip into something like this. Yo aprendía muchas cosas de la compañía poco a poco. I was learning many things little by little. So aprender, unlike some other verbs, tends to be kind of specific for past. It's usually used in pretérito, but it does exist in imperfect. Okay. And so if I'm describing, por ejemplo, yo aprendía poco a poco a hacer entrevistas con profesores. I learned little by little how to do interviews with professors. That I might choose to say because I'm dragging it out. Yeah, to use it as imperfecto. But really, people are going to flip between those tenses as needed. But that one verb aprender is a little more specific and usually goes into pretérito. Does that kind of Sí. help? Sí. So usually it'll be aprendí, I learned. Aprendí a entrevistar a profesores en la universidad. I learned to interview professors at universities. Okay. O aprendí a enseñar español a los adolescentes. I learned to teach Spanish to adolescents, Sí. por ejemplo. Okay. Buena pregunta. ¿Hay más? Any other questions or tidbits you want to share with everybody or no? Nada más? Nada más? As a young woman, are you joven or is it a jovene or jovena or Oh, H-O-V-E, como- J-O-V-E-N? como una joven. Como una joven. Okay, A young. And people would, una mujer joven también. okay, Como una mujer joven. Como joven, as a young person. Joven siempre es joven. No hay Okay. forma de jovena. Sí, joven solamente existe como joven. Yeah, joven only exists. And just like we had that little lesson about, la roja, the red one, or el azul, the blue one, or el primero, the first one. Yeah, como una joven as a young person, if you're a female person, right? Como the una joven. señorita didn't seem right. I don't know. Yes, sí, es buena pregunta. Si vamos a hablar de la vida, entonces sí, es normal. Como adolescente, as an adolescent. Okay, Como joven. Como una persona joven. But many times we can take an adjective like joven and just use it as a noun, Great. with an una or an el or a la in front of it. Es muy común. That's very, very common. Es buena pregunta. Okay. Vamos a ver 3 preguntas más. We're going to look at 3 questions, 3 more. Okay. Y ustedes van a practicar otra vez en grupos más pequeños. ¿En qué empresa o en qué organización trabajaste por más tiempo, por más años?
Where did you work for the most years, the greatest number of years? See? And because, because I'm kind of limiting this, probably pretérito is best. But, if you're not being specific about a number of years, you could flip that into trabajabas. You could, es posible. But because generally this phrase, por más tiempo, is limiting it to a chunk of time, probably we're not going to keep that in pretérito. ¿En cuántas ciudades, en cuántas ciudades trabajaste? En cuántas ciudades, and how many cities, because many of us had to shift around to different places for jobs. It's very common. Y viajabas mucho en tu empleo o no. ¿Cuáles son las ventajas, advantages, y desventajas, which means disadvantages, de viajar mucho en un empleo? Muchas personas trabajan solamente en la oficina, siempre con un grupo específico, nada más. Hay otras personas que tienen que viajar para visitar a clientes, para vender cosas a clientes, para trabajar en muchas oficinas de la misma compañía, depende, ¿no? Entonces, quiero que ustedes se enfoquen en esas tres preguntas. I think these are shorter questions, maybe more like 6 minutes for these, ¿sí? Sí. ¿Sí? ¿Les parece bien? That seem okay with you guys? And Nora, I think, is going to be bowed out. She said she was going to be in and out for us here, so you probably won't see Nora this time through. Okay, a ver. Tengo que usar, sí, share screen con el grupo. Aquí. Bien.
Vamos a ver. Aquí. A ver, 2 minutos más para practicar. Ok. A ver, aquí vienen todos. Here comes everybody. Espero. I hope. Ok. Marilyn, fuma en su barrio. Did I say that right? En mi barrio, my neighborhood? Well, can you smell the smoke from where you are? No. No, ¿Humo? it's too far. No, nada. Uh, No. Yo pude ver el humo okay. y Oh, you can see it. sí, sí, podía, sí. Pude ver ayer a las 5 de la tarde, a las 5 hasta las 7:30 más o menos. Pude ver el humo, smoke, sí, del incendio. Desde la frente de mi, sí, enfrente de mi casa aquí, muy claramente. Y yo le dije a mi marido, debe de haber un incendio en McDowell Mountain Park, sí, it must be in McDowell, sí, No, yeah. por la dirección del humo, pero, y él
salió de la casa, mi esposo salió de la casa para caminar. Hay unos cerros, there are some hills, hay unos cerros muy altos en nuestro pueblo y desde el mirador del cerro muy alto, él podía ver las llamas. He could see the flames. Podía ver las llamas. You know, Linda viva cerca del. Yeah. Sí. She is es bueno. I talked to her. Sí. Es bueno. Yeah. Okay, sorry. Sí, no, está bien. Es gran problema, ¿no? Bueno, ok. ¿Hay alguna pregunta de las preguntas? Any question that you had from your little practice there? Sí o no? And we're going to save the last three for a big group. I had just one vocabulary question. So in question 6, I wasn't sure what word to use for in English points. Not like a point, a point to visit or a point of a place, but points as in collecting points. Points? Oh, points. The closest thing I found was puntos. Puntos, yeah, sí. Sí. Eso es, sí. Sí, con programas, puntos con programas, ¿sí? Sí. Como puntos con programas con el supermercado o algo así, sí. Con la compañía, sí, puntos. Ok. Quiero preguntarles a ustedes, I'm going to ask you guys, ¿cuántas personas aquí en este grupo trabajaron en más de 3 organizaciones? Más de 3, more than 3. Más de 3 organizaciones. Por dinero. Sí. Sí, por dinero. Sí, buena pregunta. Más de 3. Yo. ¿Sí? I do. Sí. Yo. Sí. Tiempo completo. Tiempo completo o tiempo parcial, no importa. Oh, No importa. Sí. Sí, más de 3. Sí. Yo trabajé en la cafetería, en la universidad, trabajé como maestra, entonces, trabajé con la compañía John Wiley, sí, que publica libros de texto. Trabajé con Avnet, sí. Avnet es una compañía que vende partes electrónicas, equipo electrónico. Y otra vez como maestra, el círculo. I came right back in the circle. Ok. ¿Y cuántas personas en este grupo pequeño, cuántas personas trabajaron en más de 3 ciudades? Más de 3 ciudades. Jan, ¿cuántas ciudades? 5, 5. 5, 6, Okay. 5 jobs. 5 or 6 Sí. ciudades. Sí. Ciudades. Sí. Sí. Okay. Sí. ¿Cómo? Okay. Una casa, pero 6, 7 suburbios. Oh. Una casa, pero. Okay. Sí. Por lo que se dice, suburbs son las afueras, pero en ¿Afueras? varios pueblos
sí, cerca de las ciudades grandes, sí. Yo trabajé en Michigan, también trabajé como 11 años en Chicago y entonces varios años aquí en Arizona. Trabajé en Tempe, también en Scottsdale y también aquí en Fountain Hills. Entonces, varias ciudades. Ok. A ver, bueno. Vamos a hablar un poquito en el grupo grande. I want to take the last 3 questions, maybe as large group with everybody all together. Y vamos a empezar aquí con esta pregunta. ¿Cómo cambió el mundo laboral en los últimos años? How did the work world, el mundo laboral, how did the work world change in the last few years? Es gran pregunta. It is a big question. ¿Cómo cambió el mundo laboral en los últimos años? ¿Qué opinan ustedes? What do you guys think? En los últimos años, mucho del trabajo fue en línea. Muchos reuniones en línea. En línea, Los- sí. Sí, Sí, los sí, celulares, los fax machines, no cartas por postal. No Okay. cartas. Sí, mucho trabajo. Ok, se dice estar en línea. Estar en línea. Ok. Estar en línea, ¿no? Estar en línea, mucho trabajo estaba en línea. A lot of work was online. Como estamos ahora en línea. Y siempre se dice estar en línea. Aunque no es un lugar específico, es un lugar virtual, todavía es still estar en línea, ¿ok? Bien, sí, el gran cambio es que hay muchos trabajos que existen en línea. Bueno, otros cambios. Muchos empleados jubilaron. Muchos empleados se jubilaron. Many workers retired. Sí, y esto sí continúa hoy en día. Sí, hay muchos trabajadores, muchos profesionales que se jubilan cada vez más, more and more. Sí. Charles, ¿tienes algo? Sí, viajando en el camino ahora, todos los restaurantes utilizan los códigos QR. Oh, QR. Sí. Sí. A mi edad es loco. Sí, es difícil. Sí. Hay que adaptarse ahora Sí. muchas veces, más y más y más con la tecnología. Bien. Por ejemplo, esta mañana también cuando fui a la médica para mi visita anual con la doctora, a ver, sí, me preguntaron, sí, vamos a darte información ahora en el portal, sí, el portal, sí. Sí. Toda la información del médico, más y más, está también en un lugar virtual y
y la información está en línea, está en un sitio web. ¿Sí? El término para website es sitio web. Sí, Sí, y sí. no se traduce web. Sí, y todo de códigos y sitios web, sí, es Es más y más difícil decir una persona. oh, es más difícil hablar con una persona. Sí, Si tú necesitas ayuda con la compañía de la tarjeta de crédito, con la oficina del médico, con cualquier organización, es más difícil hablar con una persona sí. viva. Y también tenemos esto de chat room, ¿sí? Ujú. Los cuadros de chatear, ¿sí? De platicar, los chatbots, ¿sí? Hay que, sí, sí, a mí no me gusta tanto. A mí no me gusta tanto. A veces no me molesta mucho, pero como por ejemplo, si tengo un problema con un orden en Amazon, ¿sí? Un paquete. No me importa hablar con un chatbot mucho, pero si hay gran problema con mi tarjeta de crédito, no me gusta hablar con, no, prefiero hablar con una persona. No quiero trabajar con códigos ni nada. Y esto es cada vez más difícil, ¿no? Pero muchos trabajos no tienen trabajadores. Oh, sí. Y por eso tenemos que usar los chatbots, por eso no podemos hablar con una persona. Sí. Mi hija, que tiene su empleo nuevo, ella se da cuenta, se dio cuenta hace unos meses, she realized a couple months ago, se dio cuenta hace unos meses que ella tiene que hablar con representantes, con trabajadores en otras compañías para su trabajo y no puede resolver problemas en línea todo el tiempo y tiene que negociar y tiene que colaborar con otras personas en otras compañías, ¿sí? Y es una habilidad, it's a skill negotiating with other people, right? ¿Sí? Ujú. Es Sí, una sí. habilidad. A veces es difícil. Ok. Siguiente, ¿sí? ¿En qué trabajo te gustaría participar si pudieras cambiar? If you could make a change, ¿sí? Si pudieras cambiar de empleo. And you can leave this whole part off of your answer, ¿sí? What we are going to include is me gustaría, I would like to, and then some kind of a verb, whether it's just trabajar or participar or lo que sea. Bien, what you're going to use in your answer is going to be this part principally. I would like to do something. And what you want to do, this participar part, may change depending on what you would like to do. So this is your dream job, ¿sí? El trabajo de tus sueños, el trabajo de tus sueños, your dream job, o la actividad de tus sueños, your activity of your dreams. ¿Okay?
¿Sí? ¿Qué sería? Para mí, me gustaría hacer algo muy creativo. Me gustaría, por ejemplo, trabajar en el mundo de la fotografía, fotografía, algo creativo. Me gustaría ser abogado. Muy interesante. Muy complicado. Mm. Muy complicado, ¿no? Sí, me parece muy interesante. El mundo del derecho, de las leyes, ¿sí? Law es la ley, pero laws as like, lawyering laws, el derecho, the law. Sí, también. Ok, otra idea. ¿Qué les gustaría hacer? What would you guys like to do? Me gustaría no ser jubilada. Me gusta mi trabajo. Okay. Okay. Puedo decirles, no me gustaría trabajar ahora con los adolescentes. Eso sí hoy en día es muy difícil, me gustaría trabajar más con adultos. Es mi preferencia, ¿no? A ver. Bueno. Y por fin. ¿Cuál fue el trabajo que te gustaba menos en tu vida o que te gustaba más? Which work did you like the most and which did you like the least? And notice this is like not some momentary thing. So this one probably better for us to put in imperfecto. En imperfecto, ¿sí? ¿Cuál fue el trabajo que te gustaba menos o te gustaba más? Cuando estaba joven, trabajaba a Taco Bell. Estaba horrible. No comía la comida de mexicano para muchos meses. Sí, entiendo, sí. Pero es muy típico, ¿sí? Cuando tenemos que trabajar especialmente con la comida rápida. En la industria de la comida rápida, no quieres comer comida rápida por muchísimos años después de eso, ¿sí? No es una experiencia muy agradable por lo general. Bueno, ¿algo más o no? ¿O qué te gustaba más? Which did you like the best? El trabajo que me gustó más fue American Airlines. Bien. ¿Qué hiciste con American Airlines? What did you do with them? Flight attendant. I don't know how to say that. Oh, sí, auxiliar de vuelo. Auxiliar. Auxiliar. That's Auxiliar o asistente de vuelo. Sí, Okay. sí. Entonces, viajabas muchísimo, ¿no? Sí. En los Estados Unidos. O Y solamente- México y Canadá, but no international. En vuelos internacionales. No trabajabas en los vuelos internacionales. Sí, Solamente domésticos. sí.
hay vuelos domésticos y vuelos internacionales. Entonces trabajaste o trabajabas en muchísimas ciudades. Sí, y no, let's see, no trabaja, I don't know how to say since, 1995. Bueno, desde hace, since that Okay. time. Desde hace, y el año. Desde hace yeah, okay. 1996. Y cinco, yeah, no. Sí, hoy sí. 5, sí. Sí. Tengo una sobrina recién graduada de la Universidad de Florida y ella quiere trabajar mucho Mhm. como auxiliar de vuelo, porque ella quiere viajar y viajar por todo el mundo. Y ahora, Es más fácil, no sirven comida ahora. Cuando Sí. yo, Sí, yeah, sí, sí. yeah. sí. Más difícil cuando trabajé con. Porque hay que tener un horario estricto con la comida, ¿no? Sí, sí. Hay un horario muy estricto con servir la comida Ujú. y sí, eso es difícil. Bueno, tengo una pregunta. Quiero hacerte una pregunta. I want to ask you a question, ¿sí? ¿Tenía problemas con el clima durante un vuelo? Did you ever have weather problems? ¿Tenía problemas con el clima muchísimo? ¿O no? Well, see, I mean, I was 17 years here. Sí. Pero el clima no cambia. Tenemos mal tiempo y buen tiempo, ¿no? Yeah, sí, mucha thunderstorms and Mucha tempestad, turbulencia. estoy muy, what's afraid? Asustada. Sí, de tornadoes and all that, and thunder and lightning, so. Sí. Yeah. Sí, mucho. Porque el trabajo principal realmente del auxiliar es cuidar a los pasajeros en caso de emergencia, ¿no? Sí. Mucho. Es más importante que la comida. Sí, but we did both. En un vuelo, ¿tienes que usar el oxígeno? No. Okay. El oxígeno. Nada. No, nunca. Nunca. No, I mean, nunca. Yeah. Qué buena suerte. I know. Sí. Afortunadamente, Afortunadamente. no Sí. tenías que usar el oxígeno de emergencia, la mascarilla, ¿sí? Con oxígeno. ¡Wow! ¡Yay! ¿Tienes las personas en el vuelo pelean? ¿O que pelean? Yeah. Las personas. Sí, No. ok. Tenías pasajeros violentos. No. No. Pero en los años 90, en los años 90, opino que no había tantos pasajeros violentos como hoy. Sí. El mundo es muy diferente hoy. Sí, hay pasajeros borrachos que beben mucho y son agresivos. Es mejor decir, no había tantos pasajeros agresivos como hoy. Creo que hoy hay más pasajeros agresivos que en el pasado. Sí. En mi opinión. Y es una lástima. It really is a shame.
Es una lástima. Ok. Bueno, ok. A ver, entonces, ¿algo más de un trabajo que no te gustaba o que sí te gustaba mucho? Realmente me gustaba mucho enseñar a los adolescentes en el pasado porque siempre, always, fíjense, notice I said siempre aprendía más y más de métodos de enseñar, de técnicas de enseñar con los adolescentes, pero también me gustaba durante los años cuando trabajé en Chicago. Me gustó mucho trabajar con la compañía John Wiley porque siempre tenía la oportunidad de hablar con las personas en la universidad, con personas que trabajaban como ingenieros, que trabajaban en la biología, en la física, con las químicas, y siempre había algo muy interesante. Siempre había personas muy interesantes en sus profesiones. Y así. Ok. Bien. Quiero acabar un poquito a esta sesión. I want to wrap up this little session with some things to think about, but I will not be playing the whole video. I will be sending you a little set of items related to this, but I won't ask you to listen to the whole video. This is kind of related to what we talked about with pronunciation. And sometimes there are words that are very close, pronounced in a very similar way that can be confusing. And there was, and this kind of ties in with that whole pronunciation bit. So we're going to take a look at some words that can be kind of teasers, that can be kind of difficult. And we're going to really condense this a lot. And I'll send you a couple pages with pictures to kind of check yourself to see that you understand these words. This is more of a pronunciation and vocabulary kind of thing. Okay. Pueden ver, Brenda, can you see this lady in the pink? Sí, en la blusa rosada. Can you see her? Sí. Sí. Bien, okay. Es algo, this is something about words that are really similar, but they're so close that you might mistake one for the other. Orejas. Puedes ver aquí, son perdón. de la misma manera, pero tienen diferentes significados. Dime en los comentarios y puedo hacer esa clase para ti también. Vamos a ver estos pares, estos 15 pares de palabras que suenan similares, pero son diferentes. They sound alike, but they are different. Número 1 tenemos ojera y oreja. Ojeras y orejas. Ojeras son los círculos aquí debajo del ojo. Ojeras. Sí, y orejas obviamente son partes del cuerpo humano o los cuerpos de los animales también, sí. But you can see if you have kind of a little dyslexic thing with this, and she says in her video that she does actually. So when she reads this, she has a hard time with it. She doesn't have a trouble with hearing it, but with reading it. Ojeras, it's under your ojos, eyes. Orejas,
una parte del cuerpo. Okay, but you can see how people could get those mixed up. Y vamos a ver. La número 2. Casada, cansada. Casada, cansada. Es un par de palabras, un par clásico. This is a classic thing. Casada no es lo mismo que cansada. Cansada es tired, pero casada es married. Bien, ¿sí? A ver. So we're looking at pairs of words that get confused a lot. Y la única diferencia es esta letra N, la N. Es la única letra diferente. That's the only different letter in that. So cansada no es lo mismo que casada. And of course, those could be the masculine forms of the word too. Okay. ¿Cuál es otro? Si estás casado o casada con una mujer. Esposa. Esposa es Wife or spouse. Wife, spouse, sí. Y tenemos también en forma masculina a esposo, pero esposa, wife, sí. Mujer, ella es tu esposa. ¿No? Tu esposa. También podemos decir, por ejemplo, en Argentina decimos mi mujer. Mujer. Mi mujer. And people do use the word mujer. I know it sounds weird because it's like woman, but it's used to say wife in a lot of places. My woman suena horrible. It sounds pero, bad. También significa wife, ¿no es cierto? My wife. También podemos decir, por ejemplo, para el hombre, podemos decir mi esposo o mi marido. And Sí. those are both husband Marido. words, right? Yeah, marido también. Marido, I think you hear more in Spain, but marido sí, es esposo. Igual. Y marido Okay. y mujer, ¿sí? Husband and wife o esposo y esposa. Y las esposas no es el plural de wife, aunque claro, puede haber el caso, ¿no? En algunas culturas de tener muchas esposas, pero en español, ¿no? Cuando decimos esposas, nos referimos a los policías, ¿no? Eso que llevan los policías para arrestar o detener a, ¿no es cierto?, a los sospechosos, delincuentes, etcétera. Ok, entonces, esposas en plural quiere decir, sí, algo aquí para la muñeca para detener a alguien. Handcuffs. Handcuffs. Esposas son Vamos a ver un ejemplo. handcuffs. Llevé a mi esposa a cenar a un restaurante romántico por nuestro aniversario de boda. De boda. Okay. I took my wife out to dine at a romantic restaurant for our wedding anniversary. Pero El policía sacó las esposas para detener al sospechoso. sí, y esposas, that is handcuffs. How you get from esposa to plural handcuffs, I do not know. Pero sí es interesante. Okay, here is another one. Algo. Muy bien, vamos a ver la número 4. Caballo y cabello. Caballo y cabello. Not much difference between those two words. Oh, sí. Sí, entiende. Sí, caballo es el animal. Sí, el animal famoso del oeste de Estados Unidos. Sí, montar a caballo es horseback riding. Sí, montar a caballo. Pero cabello es todo el pelo, pero solamente de la cabeza, right? Cabello refers only to the hair on your head. So if you're talking about, hair here, or on a gentleman who has a very hairy chest, maybe, or shaving your legs, we don't use cabello for that kind of hair. Cabello solamente en la cabeza. Caballo, cabello. Hay poca diferencia. There's really very little difference between those two words. I'll send you kind of a fun
thing to test your ability to use those words. Aquí, Mayor, mejor. Bueno, mayor, mejor. I'll put those two up to help you a little bit with that. Mayor, mejor. Mayor es Older. older. See, older, yeah. Or el Older. mayor, oldest. Yeah, we're talking about age, a comparison type word. Y mejor, also a comparison word, but very different. Mejor, Better. better. See, this is a word that a lot of English speakers, you know, they don't look that close together, but they are kind of close together. Yeah. And a lot of people confuse the two. So again, our theme of confusing a couple of words. Bien. And excuse me, and mayor is related to la mayoría, the most. Sí. Sí, mayor is also related to the idea of la mayoría, meaning majority. Yeah, like most of. La mayoría, por ejemplo, la mayoría de la gente de Estados Unidos habla inglés. The majority of US people speak English, por ejemplo, sí. So yeah, some of these words might morph a little bit too. Mayor can morph to mayoría. Y aquí we got a cute muy one bien, coming una up at the end. cucharada es lo que tú sacas con una cuchara, es una medida de medida. This is a measurement. Cucharada. Cuchara es, Spoonful? sí, Spoonful, cucharada is a spoonful. It's a measurement. So it's a little more specific than cuchara. That's the actual implement, right? The spoon itself, but cucharada, spoonful. Medición, ¿verdad? Para medir una cucharada. Y la cucaracha es un insecto. Cucaracha. These are pretty close, right? These are pretty close. Bien. So again, these are all words that are close together. We'll show one more, and then I'll show you the little bit that you'll be using. This one isn't a biggie, but they are kind of about things around the house. Yeah, we've got cajones. A la izquierda, ustedes ven la foto de los cajones, ¿sí? Cajones son para guardar las camisetas, para guardar los calcetines, ¿sí? Cajones. Drawers, ¿sí? En un escritorio, en los muebles, ¿verdad? ¿Sí? Y cojines. Cojines son cushions. Cojín. Cajón, cojín. ¿Sí? Cojín, a cushion. ¿Sí? Something cushy to lean against. En el sofá. Okay, but this kind of brings to the forefront this idea that the differences between a lot of these words often winds up being a vowel thing. How important it is to not fall into the schwa English sound trap, right? Cajón versus cojín, right? To always get our vowels nice and clear. So I don't want to go too far over our time. I'm going to show you real briefly. I'll give you the link to that. You don't need to listen to every bit of the video because it's longish, but I will give you the link in case you're interested in doing it. What you are going to get is a little list of these words, and it's going to give you everything in the whole video and examples of how we use them in context. See, cajones, cojines, and we've got hola and hola. They sound exactly alike. Tenemos aquí la H, ¿sí? Hola, hi, versus
ola, a wave. Sí, carbón, like charcoal, yeah. Cartón, cardboard. Cartón es un material. Aquí. Invierno, la estación del año, invierno, sí, diciembre, enero, febrero son meses del invierno, y el infierno, hell. Infierno. Here we've just got a consonant sound that is different. La F, fa, B chica, or little b. Pecado, a sin. Pescado, the dead fish on your plate. Pescado is what we eat, right? The fish after it's dead and cooked. If it's alive, we don't call it pescado, we call it pez. But pescado, if we're eating it, yeah, pescado. Conejo, bunny, rabbit, yeah. Consejo, advice, right? Harina, flour, versus arena, sand, yeah. Harina. And there you can hear really, we've just got that vowel difference in the last half of the word. Cucaracha again shows up, and cucurucho, I would say you don't have to focus on that a lot, because are you going to use ice cream cone a lot? Maybe not so much. This one here, see, casa. Casa is hunting. La casa is hunting, the activity of hunting. And there is a verb casar, and not the casar of casarse, of getting married, but casar, hunting as an activity, yeah, versus casa. And so I'm going to send you this little thing, and you'll see if you can get the answers right. If you can pick the right word to use in all those little examples. Oh, and then we've got to fill in the blank. I forgot we had to fill in the blank as well. Sí, bien. So you'll get that. You're also going to get a listening video. Uy, ¿cuál es? Which one is it? Y conversaciones. Tengo que ver. I think we're keeping still in the work world here. Oh, actually, I think I've got a couple of listening videos. One will be pretty simple. And again, it ties into work and it ties into past tenses. And I think the other one was a cultural one. I've got to check my notes again. Vamos a ver. We'll see. Okay. Bien? Todo bien. I don't have an article for you to read for this week. It'll all be listening stuff. Yeah. And your little vocab thing with the word clues. ¿Sí? ¿Todo bien? All good? Gracias. De nada. De nada. Bueno, y nos vemos. Y espero que tengan una semana muy segura. I hope you have a really safe week. Everybody stay safe out there. No lighting matches, no smoking outside. Okay. No fumen, no smoking, guys. Bien. Okay. Y nos vemos más tarde, ¿no? ¿Verdad? Gracias. De nada. Adiós. De Gracias. nada. Es un placer. Nos vemos. Sí.